Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos hoy a De por Vito. Un fuerte abrazo con todos. Qué gusto, qué placer poder acompañarlos hoy con una entrevista y una invitada muy especial. Hoy tenemos el placer, el gusto, el honor de poder compartir con quien es la candidata a vicepresidenta de la República del Ecuador, María José Pinto. Dirán política, bueno, no es política, es temas deportivos. ¿Cómo planea en este próximo gobierno, en caso de ganar, poder trabajar por el deporte ecuatoriano? Bienvenida, María José, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños también. ¿Y cómo te va? Muchísimas gracias por tenerme aquí. Sí, es mi cumpleaños, qué honor el mío estar aquí también hablando con ustedes. Y nada, feliz de estar aquí. María José, a ver, si vienen, estamos a un poco más de una semana de poder decidir en las urnas el futuro de nuestro país, si es que se mantiene una línea política, si es que se cambia o no. Y dentro de lo que a nosotros nos compete, hay bastantes temas por topar. Es el tema deportivo. Hace unas semanas conversaba yo con el ministro del deporte y le preguntaba qué va a pasar, porque se viene un nuevo ciclo olímpico, el gobierno tiene que estar muy pendiente de aquello. Te consulto, María José, ¿cuál es el plan que tienen ustedes dentro de sus propuestas y obviamente como gobierno para poder darle las mayores facilidades a los deportistas? Muchísimas gracias, y la verdad es que la pregunta va un poquito más allá, porque yo antes de trabajar en el sector social y dentro del gabinete social al que pertenece el Ministerio de Deporte, siempre pensaba que el ministerio estaba muy enfocado solo hacia los deportistas de élite y hacia las concentraciones, etcétera, etcétera. Y la verdad es que el Ministerio de Deporte hace un maravilloso trabajo en distintas ciudades y en distintos barrios de todo el país. Tiene un programa lindísimo que tú debes saber, que se llama Todos a la Cancha. Y el Todos a la Cancha está muy relacionado en sacar a los jóvenes de la cancha, de las calles, llevar a estos jóvenes y a estos niños a entender todo lo que el deporte nos puede dar. Yo he sido súper deportista toda mi vida, jugué fútbol, jugué tenis también, pero en realidad al deporte que le agradezco muchísimo es al fútbol. El fútbol a mí me dio el trabajo en equipo, el entender que no necesariamente tú eres el goleador y eso quiere decir que no ganas. No, ganas como equipo, y eso tenemos que aprender en la sociedad, a jugar en equipo y entender que no necesariamente tú eres el que vas a meter el gol, a ti es el que te va a aplaudir, sino al equipo entero, y finalmente entender así, y que el Ecuador es quien va a ganar si es que tú haces un trabajo u otro. Entonces eso es llevar a más niños al deporte, hacer una unión entre el Ministerio de Deporte y el Ministerio de Educación. Estamos trabajando mucho también en deporte en los sitios con mayor delincuencia. Entonces el deporte da mucho, y sobre todo seguir trabajando en los deportistas de élite, porque a ver, a nosotros el otro día me preguntaron cuál crees que es la mayor unión que ha tenido el Ecuador, y es hacia los deportistas, es tener esta imagen de un deportista que se está ganando la medalla de oro en las Olimpiadas. ¿Qué mejor imagen podemos dar a los jóvenes de superación, de compromiso, de identidad, y eso te da el deporte? Entonces tenemos que seguir trabajando. El Ecuador tiene muchísimo que dar en deporte, lo hemos visto, lo hemos palpado, y seguiremos trabajando hacia allá. María José, el plan es muy bueno en cuanto a palabras. El qué es espectacular, pero siempre nos preguntamos el cómo. ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo vamos a llegar a esos objetivos claros? Porque la gente muchas veces, sobre todo de barrios en donde quizás las oportunidades son escasas, a veces es difícil. Por ejemplo, pongo un ejemplo, hay niños que son del sur y tienen que entrenar en el norte, y el tema movilización, el tema costos. Entonces, ¿cómo llegar y conseguir eso que ustedes están planteando? A ver, son dos cosas fundamentales. La una es corrupción.
O sea, tenemos que deshacernos de la corrupción. La corrupción ha estado enquistada durante años. Hago un paréntesis ahí, ¿es posible eso? Yo creo que sí. Okay. Yo creo que hay que tener mano dura, porque el ministerio lo que hace es básicamente hacer el seguimiento y hacer las auditorías con mayor énfasis, meterse más en el tema, porque claro, tú sabes, las concentraciones no son competencia, pero pues, se pueden hacer auditorías, se puede hacer seguimiento, y así hay que seguir trabajando. La corrupción no puede estar enquistada en el deporte y tenemos que seguir trabajando, porque mientras haya corrupción hay menos dinero que pasa finalmente a los chicos, a los deportistas, a los niños. Entonces, acabar con la corrupción. Y 2 es volver a levantar todas las infraestructuras, porque hay muchísima infraestructura botada del Ministerio de Deporte y hay que volver a rehabilitar. Y a mí lo que me gusta es que es un trabajo que podemos hacerlo todos juntos. Podemos hacerlo como barrio, podemos hacerlo como empresa privada, podemos hacerlo desde la sociedad civil. Entonces, a mí me encantan esos trabajos porque si es que no estamos unidos, no vamos a lograr eso. Y hay muchísima empresa privada que quiere aportar para reestructurar, para entender, porque todos entendemos, y más aún después de las últimas Olimpiadas, todos entendemos todo lo que nos puede dar el deporte. Así es que es unir entre todos, levantar las estructuras que están botadas y terminar con esa corrupción que nos ha afectado en todos los ámbitos, pero en el deporte sobre todo nos ha afectado un montón. Entonces te consulto, ¿ustedes tienen identificados cuáles son los lugares que hoy por hoy están abandonados? En su momento se habían construido centros de alto rendimiento, hoy son un total abandono. ¿Eso se podría recuperar? ¿Eso podría entregárselo el gobierno al país para que vuelvan a estar deportistas concentrados en un solo lugar? A ver, hay muchos centros de alto rendimiento que están botados. Hay otros centros de alto rendimiento que se construyeron en lugares que no tienen sentido. Entonces hay un mapeo de cuáles hay que reestructurar, cuáles hay que levantar, cuáles hay que pasar a otros ministerios, porque hay infraestructuras que hay que pasar a otros ministerios que no están hechos en los lugares adecuados. Entonces es ir poco a poco restableciendo, digamos, todos estos lugares, todas estas cosas que se fueron perdiendo con los años. También hay, y quiero que entiendan que hay un trabajo coordinado entre todos los ministerios de, ojo, yo tengo esto, te puede servir. Por ejemplo, el otro día, hace unos 6 meses que estuvimos en un gabinete, se discutió mucho las infraestructuras que tienen todos los ministerios y a quién le podría servir. Entonces, el Ministerio de Educación tiene infraestructura que podría servir, que tiene canchas, o restablecer una cancha en un colegio grande y que sirva también al Ministerio de Deporte. Entonces, es buscar la eficiencia del Estado para que con lo que tenemos lleguemos a más gente. Y eso es lo que estamos trabajando y es fundamental seguir haciéndolo. Porque lo que se vio es que hay muchísima infraestructura, se construyó muchísimas cosas, pero sin mucho sentido. Entonces, ser eficientes, utilizar un colegio y una cancha a la vez, por ejemplo, o el otro ejemplo más claro, a mí me encanta, que es los centros familiares del MIES, que hemos construido algunos. Hay 2 en Guayaquil, 1 en Quito, y estamos construyendo otros. También utilizarlos para el deporte. Entonces es una infraestructura del MIES, pero que podemos utilizarlos todos los otros ministerios. Entonces es seguir trabajando en conjunto entre los ministerios del sector social, que se lo está haciendo, reconstruir las que valgan la pena, que estén en los lugares adecuados, donde haya suficientes niños, donde haya suficientes deportistas, porque de lo contrario igual estaríamos perdiendo muchísimo dinero. ¿Cuáles son esos, por ejemplo, los que están en lugares adecuados? A ver, de lo que he hablado con el anterior ministro, con Andrés y con el nuevo, hay muchos, por ejemplo, hay uno en Manabí, que es grande, hay otro en Machala, en Quito estábamos buscando un lugar adecuado para poner correctamente. Entonces es... En Esmeraldas también me parece, ¿no?
¿Perdón? En Esmeraldas también me parece había uno. En Esmeraldas hay uno, pero estábamos buscando, pero no estaba en las condiciones tan adecuadas, entonces estábamos buscando cómo hacer que vuelva a las condiciones que necesitaban, en qué basarse, porque además necesitamos entender además en qué deporte debe concentrarse ese centro de alto rendimiento, porque no todas las provincias tienen el mismo tipo de deporte. Entonces, es una cosa que tenemos que hacerlo pensado, bien hecho, eficientemente, porque de lo contrario va a pasar lo mismo. Abres, no hay los deportistas adecuados y en cambio muchos deportistas tenían que moverse, por ejemplo, de Quito a Esmeraldas para vivir con las familias y no es muy rentable ni para las familias ni para el deportista, ni para el Estado, pero es buscar adecuadamente. Entonces se está llegando a acuerdos con la empresa privada también para hacer la reestructuración. ¿Cuánto tiempo toma esto de aquí? Dependiendo de los centros y dependiendo pero es un trabajo, y como tú sabes, y como todos los países que han logrado tener grandes medallistas, es un trabajo que se lo tiene que hacer paulatino, concentrado y empezar desde la semilla, desde los semilleros, desde los niños, y ir creciendo y evolucionando. Entonces, no es un trabajo a corto plazo. El otro día, por ejemplo, en Quito me encontré con una maravillosa niña que ya era patinadora de velocidad en la concentración de Pichincha. Y ella me hizo la pregunta, ¿tú fuiste deportista? Y le dije, sí, amor, yo fui deportista, yo fui futbolista y el deporte te va a dar mucho si es que sigue. Pero era una niñita de 7 años en la que tenemos que seguir trabajando y en la que vamos a encontrar de aquí a 5, 10, 15 años una maravillosa deportista. Entonces es un trabajo sostenido, como la mayoría de cosas en el sector social, sostenido a largo plazo. Pero tenemos que trabajar sostenidamente y no seguir cambiando las políticas y pensar en otra cosa, y usar las políticas que han utilizado otros países que ya lo han hecho. Entonces, ¿por qué nos vamos a inventar el agua tibia? Utilicemos las políticas de países que ya lo han hecho, que lo han hecho bien, que han demostrado, y saltémonos de esa curva de aprendizaje. Me agrada mucho tener esta conversación. Creo que es la primera vez que puedo escuchar, ni siquiera entrevistar, escuchar a una candidata a vicepresidenta que está tan interesada en el deporte, y eso para el país creo que es muy bueno. Ustedes como gobierno acaban de cerrar quizás la mejor participación en toda la historia de Juegos Olímpicos para el país. Pero sí quiero plantear esta consulta, porque quizás muchos se la pueden estar haciendo y puede preocupar. A ver, en su momento yo fui deportista, fui federado, y en su momento el gobierno cambió muchísimo en ese entonces, y no quiero llevarlo a un tema político, sino un tema netamente deportivo. Pragmático, sí. Exactamente. En ese entonces el gobierno, de cómo nos atendía, por ejemplo, en 5 años cambió a los lugares que nos daban para poder concentrar. Entonces, qué sé yo, íbamos a Quito y los últimos Juegos Nacionales que yo tuve, los tuvimos en hoteles de 5 estrellas y demás. Yo te consulto hoy, con la realidad que tiene el país, con el análisis que ustedes están haciendo, ¿eso se va a poder lograr en algún momento, de que los deportistas a la federación, o el gobierno en sí, a las federaciones, le pueda entregar el presupuesto para tratar a los deportistas de la mejor manera, en hoteles 4 o 5 estrellas, que tengan las 3 comidas diarias, que los viáticos sean bien remunerados, que las federaciones más pequeñas, porque por ahí escuchamos, Fede Guayas puede venderse sola, Pichincha puede venderse sola, pero federaciones más pequeñas, Santa Elena, Orellana, puedan tener ese incentivo económico a tiempo y que no se terminen quejando. ¿Eso es posible? Yo creo que limpiando todo el tema de corrupción, sí. Porque lo que vimos es que, de todas maneras, dentro de muchas federaciones hay muchos temas de corrupción, muchos temas de le ayudo a mi sobrino y no al resto de deportistas, que eso también es corrupción. Y eso tenemos que entender, eso tenemos que limpiar. Como deportistas nos tenemos que quejar, porque lo que pasaba en mi época, por ejemplo, en el fútbol femenino, imagínate, en el fútbol femenino, era que
sabíamos que había chicas que entraban porque eran la amiga, la prima, la vecina, entonces que no debería ser así. Y eso sí nos compete como ecuatorianos, como sociedad, como parar todo eso, porque el ministerio puede hacer muchísimo, pero nosotros como deportistas, como sociedad, como fundaciones, porque hay muchas fundaciones también para el deporte, tenemos que parar ese tipo de cosas. Entonces también es responsabilidad de cada uno de los ecuatorianos, de cada federado, de cada deportista, hacer que su voz se escuche. Y a ver, nosotros yo le conocí a una chica que tenía muchísimo prospecto para llegar, para estar, era una atleta quiteña y le envolvieron y no pudo salir adelante por un tema netamente de corrupción y que pedían el dinero pero no le daban. Y esto no estoy hablando con la federación, estoy hablando directamente con los representantes del deportista. Entonces, son muchísimas cosas que tenemos que parar, pero es responsabilidad de cada ecuatoriano, de cada deportista y de cada federación entender que eso debe parar para salir con mejores deportistas de élite y poder llegar a los bolivarianos, a los mundiales de mejor manera. Porque muchas veces yo era futbolista y estoy pensando en el fútbol, pero he oído cosas de todas las federaciones y de muchos deportistas y hay más que el fútbol y lo hemos visto, lo vimos en estas Olimpiadas y para mí fue un orgullo ver a diferentes deportistas en diferentes modalidades y sobre todo deportistas hechos a pulso y que llevan el Ecuador en su corazón y que están agradecidísimos por todo lo que el país ha hecho por ellos. Pero necesitamos tener más. Pero es también responsabilidad nuestra. ¿Qué es el presupuesto que ustedes tienen analizado o estudiado anualmente, trabajarlo para el deporte del Ecuador? A ver, ese presupuesto lo están trabajando, lo estamos trabajando de cerca con el ministerio y ver cómo priorizar ciertos presupuestos sobre otros. Es complicado, no es presupuesto, y eso quiero que sí entiendan, no es presupuesto, el presupuesto que tiene el Ministerio de Deportes no es presupuesto del Ministerio de Deportes, lo manejan las diferentes federaciones y hay que ir viendo cómo modificar y cómo ver, unas federaciones seguramente querrán más, otras dirán que no se les prioriza, pero hay que ir viendo como país, no es que tenemos todo el presupuesto del mundo y hay que ver cómo seguir incrementando ese presupuesto. Complicado, a veces se hablan de millones como que si fuesen unos cuantos dólares y no es tanto así, pero creo que lastimosamente, para mal, se ha regularizado el tema de hablarlo a rienda suelta como cualquier cosa, y es un tema que hay que tenerlo con muchas pinzas. Priorizar y ser eficientes. El tema de eficiencia en el gasto es lo más importante. Dentro de todo esto, María José, en su momento, cuando estaba todavía Andrés Wilfer como ministro, se presentó un proyecto, inclusive vino el presidente de Conmebol acá al país, para organizar la Copa América. Es un sueño que quizás muchos aficionados lo quieren, otros bajo el análisis correspondiente dicen es complicado por tema de escenarios deportivos, por tema movilidad, por tema tantos temas, hotelero y demás. ¿Esto se sigue estando en pie dentro en caso de ustedes ganar, en su gobierno sigue estando en pie el poder llegar a organizar una Copa América? ¿Eso todavía lo analizan o quizás ya es un tema que hoy por hoy ya no es prioridad? Siempre debería estar en pie, porque tenemos que entender que en estos escenarios no solo está realzando el deporte del país, sino está realzando también el turismo, se tiene que generar infraestructura, entonces se da trabajo. Entonces es un sueño que todos los ecuatorianos deberíamos tener y soñar, porque es demostrarle al mundo de lo que estamos hechos. Y así, sobre todo, dar una vuelta a la economía, generar más trabajo. Y así que sí, siempre soñaremos en tener grandes eventos en el Ecuador. Hoy, por ejemplo, es difícil, pero aunque no parezca, las carreras de ciclismo son una gran oportunidad
lo vemos a nivel internacional. Colombia tiene la Vuelta a Colombia todos los años, en donde los gobiernos, no el gobierno nacional, sino los gobiernos seccionales, en este caso las alcaldías, le invierten mucho, le dan mucho potencial y es una locura. O sea, por ejemplo, qué sé yo, te pongo un ejemplo, hay fiestas en Santo Domingo y hay una vuelta de Santo Domingo en donde es toda una locura. Llegar a eso, a ver, el deporte viene de la mano del turismo, o sea, estos ministerios pueden trabajarlos juntos. También en las mesas técnicas de trabajo ustedes lo han planteado como tal. A ver, hacemos tal evento, no te digo un mega evento internacional, hacemos tal evento, X evento, y nos va a traer la inversión de afuera y también la inversión nacional, pero de personas que son de provincias. Tenemos que seguir trabajando en conjunto. Yo que trabajé dentro de la secretaría más bonita que tiene el Ecuador, que es la de desnutrición crónica infantil, logramos hacer cosas maravillosas con gobiernos autónomos descentralizados, porque tenemos que entender que, por ejemplo, en el tema de las ciudades, los GAC son los que tienen la competencia, pero hay que trabajar en conjunto. Definitivamente es hora de unirnos como ecuatorianos, es hora de unirnos hacia una apertura de trabajar juntos por ese Ecuador con mayor igualdad que todos queremos. Entonces, sí, por ejemplo, nosotros dentro de desnutrición crónica infantil manejamos una ordenanza de desnutrición crónica infantil con los gobiernos autónomos descentralizados y sobre todo convencer a que el Estado central y que los GATS pueden trabajar juntos hacia esa mejora. Si es que nosotros pudimos hacerlo con desnutrición crónica infantil, es fundamental y es necesario hacerlo con deporte, y seguiremos trabajando hacia eso, a seguir uniendo los gobiernos autónomos descentralizados hacia todas estas iniciativas que el Ecuador necesita. María José, si me permites, hay muchas cosas en cuanto a gobierno como tal, saliéndonos un poquito del deporte. Hoy como candidata a vicepresidenta aprovecho la oportunidad para hacerte esta pregunta, porque hablamos de deporte, hablamos de inversión en deporte, pero hoy ustedes como gobierno, hoy que están en el gobierno y en 2 semanas, si es que vuelven a ganar, tienen que solucionar otros temas en cuanto a deudas que han tenido que ir solucionando. Uno de esos, por ejemplo, es el tema de los prestadores externos de las unidades de diálisis. ¿Eso se va a solucionar? ¿Eso cómo lo piensan solucionar? Entiendo que son cerca de 14, 15 meses que se les está viendo. ¿Eso se puede solucionar? A ver, estamos trabajando de cerca con el Ministerio de Salud Pública y obviamente se debe solucionar. Hay mucha desinformación en cuanto al tema de diálisis. Sí se ha vuelto un tema muy político, que a mí en realidad el tema de salud no se debería volver un tema político, sino de nuevo trabajar en conjunto hacia una mejora. Lo hemos hecho, por ejemplo, algunas provincias dan servicios de salud y nos hemos unido como ministerio con las provincias para acercar más, para ser más eficientes, para no duplicar esfuerzos, y eso es lo que estamos buscando, es buscar una mayor eficiencia para, uno, acercar los servicios a la población, porque muchos tienen que viajar mucho tiempo, y sobre todo ser más eficientes con lo que ya tenemos. El ministerio tiene un proyecto para temas con las dializadoras, así es que lo estamos pensando, y como Ecuador es posible, pero necesitamos de nuevo trabajar en conjunto y trabajar de una forma eficiente y de una manera organizada para lograr estas cosas, y sobre todo la continuidad como para el Ecuador es necesaria. Tenemos que seguir trabajando en las políticas que hemos estado trabajando. 1 año, sobre todo para el Ministerio de Salud Pública, es poco, pero seguiremos ahí, seguiremos trabajando, sobre todo en pro de los ecuatorianos. Es decir, al final de los 4 años ustedes esperan tener todo bien, todo en regla. Sí, sobre todo trabajar de forma continua, eficiente, porque muchas veces lo que se busca, y los prestadores externos sí tienen sobreprecios, sí se firmó con sobreprecios ciertas cosas, y al único que le afecta es a los ecuatorianos. Entonces, seguir trabajando en temas de eficiencia, de corrupción, eso es lo que estamos buscando y seguimos trabajando hacia allá. María José, volviendo al tema deportivo, ¿qué equipo jugaste tú?
A ver, yo jugué en un equipo, yo jugué en una barrial en realidad. Okay. Me encantaba jugar fútbol, luego ya jugué en un club chiquito privado, pero a mí me encanta contar esta historia y quiero que las niñas que me están escuchando me oigan. En mi época el fútbol femenino no era muy común. Entonces yo empecé a jugar de chiquita, pero en el primer colegio, a los 6 años, no había equipo de mujeres. Y me tocó jugar en el equipo de hombres. Y agradezco al entrenador, porque me dio la oportunidad de jugar con los hombres. Porque quizás a otras niñas no les hubieran dado esa oportunidad. Pero claro, fue pelear para que me den la oportunidad, entrenar, ser mejor. Porque no por ser mujer me tenían que dar la oportunidad, sino por jugar bien. Y de ahí fue jugando, luego me cambié de colegio, ya tenía un equipo de mujeres y desde ahí el fútbol es mi pasión. Me contaron que tienes 2 corazones también. Uno. No, 2 corazones, el uno para vivir y el otro para sufrir, como los hinchas del Quito dicen. Sí, claro, el Quito, la verdad es que mi tío abuelo fue dirigente, entonces el primer equipo que vi, al primer estadio que fui, fue todo con el Deportivo Quito y ahí estaremos siempre apoyando. Curioso, yo también, pese a ser de acá, soy hincha del Quito a muerte toda la vida. ¿En serio? Sí, ¡Wow! sí, increíble. Toda la vida, de chiquitito. Hoy apoyo en lo que puedo por ahí. Intento. Pero bueno, ustedes, te lo consulto, tengo la oportunidad, te lo pregunto. Qué bacán tener en cualquier momento, ¿por qué no una vicepresidenta hincha del Quito? El sueño es volver, que esté en lo más alto, ¿no? El hincha, quizás muchos no lo saben, pero cuando publique esta entrevista, porque créanme que voy a publicar esta nota, por favor, dile al hincha que el Quito va a volver. Pero el Quito va a volver y segundo, los hinchas seguimos ahí. Yo creo que eso te da el fútbol también, es seguirle a tu equipo, no importa dónde esté, seguir apoyando, seguir ahí, y eso es fundamental. Eso es fundamental para el país, para el equipo, para esas pasiones no se les puede perder. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido María José Pinto. Un fuerte abrazo. Será hasta la próxima. Chao, chao.